Vamos a continuar desde donde nos habíamos quedado la última clase cuando empezamos con esto de lo de dato transversal y repetido y panel. Entonces, primero vamos a ver dato transversal y repetido y después nos vamos a meter en todo esto que es panel. Entonces, habíamos visto que el dato transversal y repetido, al menos econométricamente, se trata bastante parecido a los datos transversales. Lo que pasa es que uno tiene que incorporar un poquito el tema de tendencias y ya, pero no hay mucho misterio. Pero sí se usa muchas veces, dado que son datos que en general están más disponibles, especialmente lo que son encuestas de hogares. Entonces se puede hacer análisis de política pública. También se puede usar para políticas privadas, pero bueno, eso es si uno tiene buenos datos, digamos, de una empresa para la que uno trabaje. Pero principalmente se usa mucho para política pública y los criterios que vamos a usar también se puede usar para las esferas privadas. Entonces, hay un ejemplito un poquito viejo que yo uso de Wooldridge, pero está bueno porque básicamente el mismo criterio se aplica para todo, que es, por ejemplo, un incinerador de basura. Entonces, uno hace eso como si fuera un tratamiento, ¿ok? Porque eso es lo que va a ser parte, no de tanto de este corte, pero lo voy a mencionar acá, de lo que es evaluación de impacto. Hay algún tratamiento o un evento, hay gente que le llama estudio de eventos a esto, la idea es cómo estudiarlo. Entonces, supongamos que hay un evento que ocurre, ahí inicia la construcción del incinerador en 1981 e inicia operaciones en el 85, algo muy simple. Entonces, la idea es ver cómo ese incinerador puede haber afectado el precio a las casas. Algo sencillo. Entonces, esta es la típica configuración de cualquier evaluación de impacto. Uno dice, uno tiene un evento y tiene alguna variable de resultado que a uno le parece interesante evaluar. Pueden ser varias variables de resultado, pueden ser diferentes eventos, pero esa es la idea de toda esta literatura. ¿Okay? Que de nuevo va a ser parte del tercer corte, no vamos a enfocar en esto, pero acá lo voy a mencionar en el contexto de datos transversales repetidos. La idea, obviamente, siempre uno se plantea alguna hipótesis. Esa es la idea de todo esto. Uno plantea una hipótesis de qué puede haber pasado. ¿Qué puede haber pasado? La idea, obviamente, bueno, obviamente no. Quién sabe, digamos. Es que el incinerador baja el precio de las casas. O sea, intuitivamente tiene sentido. Si hay un incinerador de basura, la idea es que eso genera externalidades negativas a los hogares y eso va a devaluar el precio de las propiedades. Las mismas intuiciones se tienen que plantear obviamente ante cualquier evaluación de impacto, que yo. Ahora que está lo del metro acá, es bueno, ¿qué efecto va a tener el metro? ¿Eso sube el valor de las propiedades o lo baja? Entonces, bueno, hay ideas en cualquiera de las dos direcciones. Entonces, esa es la hipótesis que uno tiene que plantear y lo que uno busca, obviamente, en los datos es rechazar o no rechazar esa hipótesis que uno tiene. Entonces, algo simple que a uno se le podría ocurrir, muy simple, es decir, bueno, puedo tomar los datos del 81, ¿ok? Y correr el precio de las casas contra una binaria si la casa está cerca del incinerador. Algo sencillito, ¿ok? Entonces uno dice, bueno, yo corro el precio de las casas, una regresión simple, contra una binaria. Algo muy sencillo, algo que uno aprendió hace 1000 años en econometría. Entonces vamos a hacer eso y vamos a mostrar, digamos, las casas, el precio de las casas, utilizando diferentes binarias. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer con esta base de datos. Yo le voy a mostrar cómo se ven los resultados. Y hay que acordarse, eso sí, antes de pasarme a los resultados, sí hay que acordarse de las bases que uno debería tener. Yo voy a hacer un repaso rápido, estoy asumiendo que sí lo vieron en algún punto de su vida, el tema econométrico. Porque esto casi no lo vimos en serie, porque pues se puede usar en series, pero un poquito más enredado. Que recuerden que ustedes lo que habían visto hace 1000 años era que en mínimos cuadrados ordinarios, si ustedes tienen Y y ustedes tienen X, uno dice, bueno, si uno corre, tiene un conjunto de puntos, uno corre la regresión y le da una estimación Y, sombrerito, B0, B1, X. Eso es lo que ustedes habían aprendido hace
hace 1000 años. O sea, eso son bases de micro. De econometría, perdón. La idea, obviamente, que era lo que les decían a ustedes. Ah, bueno, pero usted, ¿qué significa agregar una binaria? Y le decían, usted tiene una binaria o dummy, digamos, para que dummy es en inglés. Entonces usted dice, bueno, la binaria es 1, 0, si es el grupo A, si esta es la binaria, no sé, A, este es el grupo A. Si el individuo pertenece a A, si I pertenece a A, y si I no pertenece a A. O sea, básicamente si está en el grupo A o no está en el grupo A el individuo. Entonces, ¿qué es lo que le decían? Claro, ¿eso qué hace? Que si usted agrega esa binaria en la regresión, básicamente si usted está corriendo esta regresión, la gran pregunta es ¿cómo interpreto eso? Entonces estoy haciendo puro repaso, nada más. Delta de esa binaria. ¿Okay? Entonces, lo que le decían a uno, eso es una diferencia de intercepto. Eso es lo que vamos a explotar en esta clase. Entonces, lo que le decían es, mire, lo que usted está haciendo básicamente es correr una regresión, por un lado, para el grupo A, entonces acá está delta, y otro para el grupo B. Eso es lo que usted está haciendo. O sea, donde la diferencia de interceptos es esto que... Ay, perdón. El que quería este. Esa diferencia de intercepto es esto que está aquí. Eso es lo que vamos a explotar en esta clase. ¿Okay? Eso es lo que le habían enseñado hace 1000 años. ¿Se lo acuerdan? ¿Todo el mundo se lo acuerda? ¿Cómo? No, todavía no. Vamos por partes. Entonces, esas son las bases que tienen que tener frescas. ¿Okay? Eso va a ser lo más importante. ¿Qué es lo que vamos a explotar en este punto? Entonces, si ustedes se acuerdan de eso, entonces, yo ya tengo cargado, creo que ya lo cargué antes de iniciar. Entonces, ustedes tienen, voy a correr las tres cosas juntas y les voy explicando parte por parte. Entonces, ustedes pueden correr esta regresión de binarias. Entonces, esta base de datos tiene 2 años. Ese es el ejemplo más simple. Este es el ejemplo más simple. Entonces, tienen 2 años de datos. ¿Okay? Obviamente, en ejemplos más sofisticados, ustedes tendrían un montón de años antes del tratamiento, un montón de años después. Pero por lo menos los efectos del sencillo, vamos a esto. Ustedes tienen datos antes de poner el incinerador, después de poner el incinerador. Lo clásico. Antes y después del tratamiento. Después, ustedes podrían correr esto con esta binaria. Este I punto es el indicador de binaria en Stata. Uno lo tendría que construir, si no en otros softwares, pero así es como se arma en Stata. I punto y ya. Digamos, eso es lo sencillo. Y le estoy diciendo, mire, corra el precio de las casas con esta binaria en el año 1981. Listo. Ahora bien, sale toda la regresión del mínimo cuadrado ordinario y nos da este coeficiente. Este coeficiente, de nuevo, como siempre le digo a la gente, ojo, esto hay que interpretarlo en el contexto de esa econometría básica que uno aprendió hace 1000 años. ¿Esto qué me está diciendo? Esto es una binaria 0,1 y me está diciendo 1 si está cerca del incinerador, 0 si está lejos del incinerador. Pero yo, ¿cómo leería esto, este numerito que está acá? Sencillo, supongan que esto está medio en dólares. Ya, o sea, sencillo. Si está cerca del incinerador, se reduce en $30,000 el precio de la casa. Y eso es casi correcto, pero no. O sea, esto hay que acordarse de sus bases. Eso lo que le está diciendo es que hay una diferencia nada más, ¿ok? En el precio de las casas, nada más. Eso es lo que está diciendo. Eso ya cuando uno dice reduce, uno tiene presente eso como un muy fuerte, decir reduce o aumenta, ¿ok? Uno tiene que decir hay una diferencia, nada más, ¿ok? Hay una diferencia. Porque eso, cuando uno dice aumenta, reduce, ya está diciendo que eso es causal. Y eso uno busca por todos los medios evitar eso. Esto que me dice que hay una diferencia, ¿ok? De precios, eso es lo más importante. Que me está diciendo que hay una diferencia como de $30,000 aprox, digamos, de las casas que están cerca de las que están lejos. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, de nuevo,
algunos se tienen que acordar de sus bases, por eso les insisto a la gente, sus bases son importantes. Pero esto es en 1981, ¿ok? En 1981. O sea, cuando el incinerador ya está, cuando ya está funcionando. ¿Sí? Lo que le dice que los lugares que tienen, que están cerca del incinerador, entonces la propiedad vale menos. Pero ahí es donde empiezan la gente, por lo menos los economistas, son picky. Dice, bueno, pero en una de esas, antes de que tuviera el incinerador, las propiedades ya valían menos. Por eso hay que tener cuidado. Porque precisamente, ¿qué es lo que hace uno? Pone el incinerador ahí donde la propiedad vale menos. Digamos, eso es como estratégico, digamos. Decir, no, voy a instalar esto, que yo sé que va a generar un montón de problemas, en un lugar donde la tierra sea barata, digamos, o sea, para que sea rentable, digamos, además poner el incinerador. Entonces, dada esa intuición, uno lo que dice, bueno, usted lo que debería hacer es hacer esto mismo que acaba de hacer y verificar qué estaba pasando antes. Esa es la intuición. ¿Okay? Entonces, dado eso, uno se va a 1978, antes de que tuviera el incinerador, y dice, no, mire, en el 78, si usted tiene buenos datos, veía que incluso antes había una diferencia, que ya la propiedad valía menos. Entonces, esa intuición que uno tenía más o menos tiene sentido. ¿Okay? Ahora, lo que si uno ve, digamos, lo que uno sí ve, es que después del incinerador la brecha era esta, de precios, esa es una diferencia promedio, ¿no? De vuelta, bases. Las bases les dicen a ustedes que estas son diferencias promedio. ¿Okay? Diferencias promedio. Entonces, la diferencia promedio de las casas era $30,000 aproximadamente, después del incinerador, y antes del incinerador la brecha era de como menos 18,000, casi 19. ¿Okay? Entonces, ahí es donde surge lo que dice la gente, bueno, lo que puedo estudiar, lo que puedo quizás atribuirle, entre comillas, hay que hacer muchos supuestos, quizás este aumento de brecha de precios, quizás se lo puedo atribuir al incinerador. Esa es la intuición. ¿Okay? Entonces, lo que hace uno es hacer una interacción. Eso es una interacción de binarias, algo que uno aprendió hace mucho, pero uno se va olvidando. Entonces, esta interacción que me está diciendo acá, estoy combinando, entonces multiplicando esa binaria con esta otra binaria. Esta es la binaria de estar cerca, estar lejos, la binaria de año. ¿Okay? Entonces acá ya no le pongo el if, sino que corro con todos los años. Entonces acá estoy metiendo los datos de 1978 y 1981, o sea, todos juntos, ¿okay? En la misma regresión. ¿Y qué es lo que estoy haciendo? Fíjense. Fíjense que acá me está dando menos 18, esto es near, ¿ok? Esto es estar cerca. Y tienen que acordarse también su base binaria. Y esta es, entonces, este es el precio de la diferencia de precios de 1981 versus 1978. ¿Okay? Así interpreto esto. Y esto es la diferencia de precio de las casas, pero antes de que exista el incinerador. ¿Ok? Así, fíjense que a pesar de que está acá solito, pero esto es antes del incinerador. Entonces, esta es la diferencia de precios que yo tenía antes del incinerador y esta es la diferencia de precios promedio de 1981 a 1978. ¿Okay? Esas son las dos diferencias que estoy captando acá. Lo que a la gente sí le importa mucho más es esto. ¿Esto qué está captando? Esto está captando la diferencia en esas brechas. ¿Okay? En la brecha de precios. Acá lo que estoy calculando entonces es la diferencia que hay en estas dos cosas. O sea, esto, básicamente, menos esto. Eso es lo que estoy calculando ahí. ¿Mm? Eso es lo que está calculándome esa última regresión. O sea, básicamente, si yo tomo esta diferencia y le resto esta diferencia, me queda esto, que es exactamente igual a esto. Que fíjense que da la casualidad, que en este caso al menos, me da estadísticamente no significativo. ¿Okay? Entonces la gente diría, mire, ha habido un aumento de brechas, pero no parece que haya sido muy grande. Eso al menos en términos estadísticos. ¿Okay? Entonces, al menos en regresión inicial, no parece haber habido un efecto del incinerador. ¿Okay? Obviamente, había que hacer muchas cosas más. Pero al menos inicialmente, yo siempre le digo a la gente, uno siempre empieza con lo sencillo. Y después uno empieza a complicar las discusiones. ¿Okay? Uno, por ejemplo, de sus bases de econometría, ¿qué es lo primero que harían acá? Cosas simples.
Bases de econometría, nada complicado. Pero es que ya lo estimé, ya me dio la diferencia y ya Pero ¿qué más podrías hacer? ¿Qué es lo que te enseñaron en econometría, en las primeras clases de econometría? interprete y concluya. Sí, no, pero antes de sacar interpretaciones, ¿qué le decían a uno? O sea, como que dice, bueno, ojo con sacar conclusión apresurada, hay que... Verificar las propiedades del estimador. Por ejemplo, eso es lo que vamos a estudiar, digamos, seguramente con mucho detalle en el tercer corte, pero por ejemplo, una de las cosas sencillas que uno pensaría acá es agregarle controles, ¿ok? Habría que poner controles como para ver si esto se mantiene, ¿ok? Otra cosa que les decían a uno era, bueno, pero acá usted está usando el precio, por ejemplo, el nivel. Bueno, pongan logs a ver si también le da. Y cosas por el estilo, uno puede jugar un poco más con esto. Entonces, esas son las cosas que ustedes sí tienen que ir pensando. Bueno, puedo empezar con lo sencillo y en una de esas no me da, pero no es suficiente. Tengo que seguir probando con otras cosas, digamos, a ver si sistemáticamente no da. Y viceversa. Puede también pasar que justo en esto me dé, pero si le pongo controles no da. ¿Okay? Entonces uno tiene que jugar con eso. ¿Okay? Eso es con lo que la gente todo el tiempo lo va a molestar, especialmente si hacen un estudio de eventos. ¿Okay? Bueno, si usted utilizó tal estimador, utilizó tal otro, utilizó tal control, utilizó tal... Si le sigue dando. ¿Okay? Si le sigue dando. Entonces, esto sí lo vamos a ver en mucho detalle, pero lo voy a mencionar un poquito por arriba, por lo menos básico, muy básico, en este punto. Porque es importante mencionarlo, porque se usa un montón. Eso que acabo de hacer se llama diferencia en diferencia. ¿Ok? Eso se llama diferencia en diferencia. Y la literatura de diferencia en diferencia es gigantesca. Bueno, vamos a tratar en esta clase de cubrir algo, pero no todo. Porque es uno de los estimadores más usados para evaluar el efecto de políticas públicas, pero por lejos muy usado. Y de hecho la gente ya me parece que está cayendo en la obsesión con esto. O sea, porque hay otros métodos, además de diferencia en diferencia. Pero el tema es que la gente, como diferencia en diferencia es lo que más conoce, porque es lo que más hay, la gente casi siempre quiere que uno haga diferencia en diferencia. ¿Por qué? Porque es simple, por eso se ha vuelto tan popular. Y decir que lo único que acabo de hacer yo es restar el precio promedio de los lugares que están cerca de los que están lejos. Chau, eso es todo. Y el precio promedio, esto es post, obviamente, tratamiento, post incinerador, pre-incinerador. Entonces fíjense que técnicamente hablando, esto no requiere mucho dato, por eso a la gente le gusta. O sea, lo único que usted necesita es poder identificar post-tratamiento la diferencia, pre-tratamiento la diferencia, y listo. ¿Okay? No es complicadísimo. Entonces por eso a la gente le gusta. Pero ¿qué es lo que básicamente se está haciendo? Eso es lo que la gente tiene que pensar. Voy a hablar de ese punto que me mencionaron recién. Entonces, primero que nada, piensen muy sencillo. Ustedes tienen el precio de la casa, tienen el tiempo. Tienen antes el tratamiento, tienen después el tratamiento. Ya acá, con este grafiquito, eso ya pone límites al análisis. La gente no se da cuenta de eso. Ustedes tienen que tener información de antes. Si ustedes no tienen información de antes, no pueden hacer diferencia en diferencia. Esa es la limitación 1 que tiene el método. Toca hacer algo solo con después. Se puede, hay cosas que se pueden hacer, la vamos a ver. Pero si tienen datos solo después, listo, ya diferencia en diferencia murió. ¿Ok? Después necesitan otra gran limitación, que necesitan tener la gente que está no tratada, en este caso, que son los que están lejos, de los lugares que están cerca. Si ustedes no pueden hacer esa separación, tampoco tienen nada, digamos. O sea, si ustedes no pueden separar los lugares que se dicen no tratados de los lugares tratados, tampoco tienen nada. ¿Okay? Habiendo tenido por lo menos esos dos elementos, ahí sí. Ustedes pueden calcular la diferencia de precio antes del tratamiento, listo. La diferencia de precio después del tratamiento, listo, digamos, pueden hacer eso. Y después lo que hacen es el neteo. Ya le netean a la diferencia de después la diferencia de antes. ¿Okay? Y eso se conoce como el diferencia en diferencia. ¿Okay? Y eso precisamente lo que me acabas de mencionar, es lo que la gente es obsesionada con esto, pero es un punto importante. Si uno se ve esta línea es importante, ¿okay? Porque va en paralelo a esta. Eso es lo que se conoce como tendencias paralelas.
¿Bien? Vamos a hablar mucho de eso. O sea, básicamente, cuando uno hace diferencia en diferencia, implícitamente, sin que uno se dé cuenta, uno está suponiendo, entonces, que el lugar tratado se hubiese comportado así. Eso es lo que uno, para que uno no se da cuenta, pero es lo que uno en la cabeza está haciendo cuando uno está haciendo diferencia en diferencia. Entonces, ya acá, que esto es lo más sencillo, esta es la base para entender todo lo otro que lo han complicado un montón a esto, digamos. Pero que depende, pero esto es lo básico y es lo que la mayoría de la gente entiende que es lo que uno está haciendo. Obviamente, la idea es ver si esa diferencia es estadísticamente diferente de cero. Muy sencillo, se corre esta regresión, que es la que yo acabo de correr, y uno se fija si esto es estadísticamente diferente a cero. Eso es lo que uno está calculando. Esa es la estimación de diferencia en diferencia. Entonces, de nuevo, esto es simplemente en la ordenada al origen, es el precio promedio de un hogar lejos del incinerador en 1978. Sencillo. Esta es la diferencia de precio de las casas de 1978 versus las que están lejos en el 81 versus el 78. Eso es diferencia en diferencia. Esto, que está acá, la del 81 versus la del 78. Después tengo esta, que es la diferencia de precios de las casas que están cerca de las que versus de las que están lejos, de vuelta en el 78. Y esto es lo que a la gente sí le importa, en general. La gente en general no le importa mucho esto. Entonces yo siempre le digo a la gente, mire, muestre solo esto, digamos. A menos que usted tenga realmente razones para mostrar estas otras tres cosas, está desperdiciando básicamente espacio. Muestre solo esto. Y ya, o sea, a la gente le interesa esto. Lo demás no es tan importante. Es importante quizá ver sobre las hipótesis que uno tiene del comportamiento de tendencia, digamos, o de las diferencias geográficas son ciertas. Pero en general la gente está concentrada en esto. Esto es lo que a la gente sí le importa. Entonces, bueno, hay que concentrarse en eso. Pero bueno, son diferencias estratégicas. O sea, a la gente en general le importa esto. El efecto del incinerador. Entonces, muchos analistas muestran solo eso. Y ya, eso tiene sentido. Es muy usada esta metodología en lo que se llaman experimentos naturales o cuasi experimentos. O sea, cosas que pasan, algo exógeno, alguna política pública, algún programa de subsidio, alguna ley que cambia el contexto en el que las firmas actúan. ¿Okay? Y de nuevo, o sea, la idea es, ¿por qué se usa tanto? Porque no se necesita mucho, se necesita control, tratado y listo, digamos. Que sea no afectado, y afectado. Obviamente, lo difícil muchas veces en la práctica, y eso es lo que a uno le taladran, digamos, cuando uno va a presentar esto, bueno, ¿cómo argumenta usted lo mejor posible que esto es no tratado y que esto es tratado? Esa es la parte pesada. ¿Okay? Argumentar lo mejor posible que hay un grupo tratado, que no es afectado, el control, perdón, y el tratado, que sí es afectado. Eso a veces no es tan fácil, ¿okay? Depende mucho del contexto. Obviamente, ¿por qué? Porque en un experimento ideal, si ustedes están en un mundo ideal, ustedes elegirían, ¿okay? Como si ustedes estarían en control perfecto del experimento, ustedes dirían, bueno, por ejemplo, un medicamento, yo tengo un medicamento, tengo un montón de gente con la misma enfermedad, yo lo que hago es tirar una moneda y a cierto grupo le doy el medicamento, al otro grupo no. ¿Okay? Ese sería el ejemplo ideal. Pero en los experimentos, que se dicen naturales, básicamente la gente se autoselecciona en eso, digamos. O sea, entonces ese es el gran problema. La gente busca el tratamiento en vez de que uno como experimentador elija quién es tratado. Entonces eso es difícil. Y obviamente, para que esto funcione también necesita uno datos antes y después de la política. Entonces básicamente tienen estos cuatro grupos. O sea, si uno logra identificar estos cuatro grupos, listo. Ya uno puede calcular diferencia en diferencia. Ya. Obviamente la idea es armar binarias, tratado, control, listo, y correr esta regresión, que es lo mismo que acabo de hacer, solamente que este es el caso más general. ¿Okay? Después, tatatán, de delta 1. Listo, sale. ¿Okay? No es complicado. O sea, que econométricamente hablando es fácil, ¿okay? De calcular. Y eso típicamente, vamos a ver obviamente mucho más detalle, la idea es que eso, si todo sale perfecto, eso se interpretaría como el efecto tratamiento promedio. ¿Okay? Si todo sale muy bien, y de lo que se ha dedicado toda la literatura,
tanto clásica, que vamos a ver lo clásico, como lo que se llama de frontera hoy en día. ¿Bajo qué condiciones yo puedo estar seguro que yo puedo interpretar eso de esta forma? No es fácil, no es fácil. A pesar de convencer a un público muy escéptico, no es nada fácil. Pero de nuevo, esto lo dejo hasta aquí, no porque sea vago, sino porque lo vamos a ver con más detalle más adelante. ¿Okay? Pero como para que sepan que datos transversales repetidos se puede usar para esto. Y de hecho muy usado para esto. Entonces vamos a pasar directamente a datos de panel, pero con 2 periodos nada más por ahora y después le vamos a ir poniendo varios periodos, de hecho bastantes periodos, para que esto sea divertido. Entonces acá tenemos algo muy sencillo, un panel simple. Tenemos un grupo de individuos, escuelas, firmas, ciudades, países, regiones, lo que ustedes quieran, solamente en 2 periodos del tiempo, T1 y T2. Ya con esto uno ya enriquece bastante el análisis. La idea, obviamente, no es que los periodos tienen que ser lo que se dice adyacente. Ustedes pueden tener datos de 2000, 2005. Lo que pasa es que, obviamente, hay que pensar, en el momento que uno no tenga adyacentes, bueno, que puede haber pasado entre el 2000 y 2005, obvio. ¿Okay? Porque uno está haciendo un análisis entre 2 periodos, que algo puede haber pasado en el medio. La clave de todo lo que es panel, análisis de panel, que esto sí es nuevo, en el momento que uno abre la puerta al panel, es que uno descompone la parte del tiempo, el término de error, en la parte que es fija en el tiempo de la parte que varía en el tiempo. Eso sí es nuevo. ¿Okay? Básicamente, en el momento que uno se entra a panel, uno se va a ver con este tipo de modelos. ¿Okay? Este tipo de modelos. En donde ya uno le pone 2 subíndices, Y y T. Entonces, este es el individuo, este es el tiempo. Beta 0, las binarias de tiempo, los regresores que yo le quiera poner, pero acá al final aparece AI y UIT. ¿Okay? Donde el tiempo, en este caso, son 2 periodos nada más, para que sea fácil. Este tipo de modelo es un modelo para panel. Un modelo para panel. Esto es lo que siempre se hace en un panel. ¿Okay? Donde tenemos el individuo y tenemos el tiempo. Y esta es la variable dependiente que a mí me parece interesante de estudiar. Y obviamente, de vuelta, este es el valor de la variable Y para el individuo Y en el momento T. Y así es como uno tendría que siempre escribir, en los papers debería estar escrito así, este es el valor de la variable tanto para el individuo Y en el momento T. Porque acá, yo estoy siendo buena gente, digamos, acá la gente le pone J, K, Q, G, no sé, cualquier cosa, digamos. El T normalmente es común, pero hay que estar prestando atención a cómo lo denota la gente. Y obviamente las binarias de tiempo. Eso vamos a hablar un poquito más adelante de cómo se puede manejar el tiempo en todo esto. Entonces, esto es muy parecido a lo que hemos visto siempre, lo que se llama error idiosincrático. Y es básicamente factores no observados que cambian a través del tiempo y afectan a JT. Listo. Y es muy similar al análisis de serie de tiempo. De hecho, en este caso, como tenemos solamente 2 periodos, no se estudia mucho la parte de series de tiempo en este escenario, por la sencilla razón que son 2 periodos. O sea, no hay mucho análisis que hacer de serie de tiempo acá. Pero cuando vayamos avanzando y tengamos más periodos, ahí sí toca incorporar un poco eso. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer los posibles problemas que podemos tener de series de tiempo cuando tengamos muchos periodos. Entonces, podemos tener, qué sé yo, 5 ciudades o 5 países y 200 periodos. ¿Okay? Podrían ser, por ejemplo, datos trimestrales o datos mensuales, digamos, en varios países. Bueno, ahí sí hay que pensar eso porque empiezan a aparecer cosas de posibles correlación serial, puede haber un problema que lo vamos a ver también de no estacionariedad, de series cointegradas, etcétera, etcétera. O sea, los mismos conceptos que vemos en serie de tiempo acaban a aparecer. Para que en este escenario no, porque tenemos solamente 2 periodos. O sea, mucho análisis no podemos hacer. Tengo una pregunta. Sí. Por cada periodo que se agregue, ¿se debe descomponer los 2 errores? Sí, en general siempre se hace. Sí, eso sí. Porque es parte de la riqueza de tener al menos has visto a 2 individuos a través del tiempo. Entonces la idea es que pueda haber algo, porque esa es la idea, que hay un factor no observado constante a través del tiempo que afecta a JT. ¿Okay?
O sea, en general siempre la gente lo va a hacer. ¿Ok? Porque es la idea. La idea es que vos puedes considerar que hay algo constante. Obviamente, es buena pregunta. ¿Sabes? Yo siempre tengo esas dudas. Porque una cosa es que vos tengas 5 periodos. Bueno, si tenés 5 periodos, uno dirá, bueno, puede ser que las cosas se mantengan constantes en el tiempo. Es un supuesto razonable. Pero es debatible, obviamente, si vos ya tenés, no sé, 100 periodos. Puedo asumir que esas cosas, que hay algo que sea no observado y constante a través del tiempo, es buena pregunta. ¿Okay? Ahí es donde ya se abre el debate. ¿Entendés? O, por ejemplo, como acabamos de ver, si vos tenés datos no adyacentes, pero ponerle que vos tengas datos de, por ejemplo, datos censales, ese es un buen ejemplo. Entonces vos tengas un censo de 1900, después un censo de 1910, 1920, 1930. Bueno, entonces si te vas hasta el año 2000, digamos, sí, no son adyacentes, pero que vos puedas suponer que hay algo constante a través del tiempo, pues no sé, digamos, o sea, es debatible, obviamente, es debatible. Entonces, depende mucho del contexto. En general, esta metodología se va a usar en lo que se llaman muchos panel corto. ¿Qué es un panel corto? Básicamente que tenés un montón de individuos, o sea, es la idea, pero pocos periodos. Entonces, por ejemplo, que tenés 20.000 individuos, pero 5 periodos. Ah, listo. Eso se considera un panel corto. Esto va a funcionar bien. ¿Okay? Esto a veces se da vuelta si vos se considera que tenés un panel largo. Entonces, por ejemplo, tenés 2 individuos, pero 200 periodos. Bueno, ahí es como que uno dice, no estoy tan seguro, digamos, si eso va a funcionar bien. Entonces, vamos a ir hablando de eso, de cómo son las diferentes estrategias dependiendo de la estructura de datos con la que estás manejando. Bueno, entonces, por eso en la primer corte hemos visto puras series, que es un individuo, infinitos periodos. Acá son típicamente muchos individuos, pero pocos periodos. Pero vamos a ver más adelante, cuando ustedes tengan muy pocos periodos, muchos periodos. Entonces, esos son otros métodos. Ahí en ambos casos el número de datos puede que sea igual. Claro. Aquí, ¿cuándo considera uno que tiene pocos datos? Pocos datos típicamente es cuando, por ejemplo, tenés en total, menos de 200 observaciones. Típicamente eso es considerado chiquito. Sí, exactamente. Si vos tenés, por eso le digo a la gente siempre que presenta, por eso yo en el peer review que les hago hacia ustedes, tienen que tener bien identificado a la persona, bueno, ¿cuántos datos tiene usted? Si la persona tiene menos de 200, típicamente eso es considerado chiquito. En total. Incluso, o sea, independiente de la multiplicación. Pero típicamente a uno también le importa lo que les acabo de decir, de cuántos individuos tiene usted y cuántos periodos. Y usted me muestra después la multiplicación. Pero es importante tener en claro la relación entre esos dos números. Porque una cosa es tener, como le digo, 2 individuos, 200 periodos, que tener 200 individuos, 2 periodos. O sea, que la estructura de datos no es la misma. Sí. Es que yo tuve un problema aplicando ahí, porque tenía 47 millones de observaciones, 4 periodos. Es un panel corto, sí. Claro, pero los tratados eran, ¿cómo era? No tratados, y en el segundo periodo se me volvían todos tratados. Claro, ahí es complejo, ¿ves? Por eso le digo que eso de estudio de eventos no es tan fácil, digamos, porque necesitas, por ejemplo, también para diferencia, es un buen ejemplo. Bueno, ¿qué pasa si todo el mundo termina siendo tratado? Y bueno, entonces no tengo el contrafactual, ¿ok? No tengo el contrafactual. Ahí es donde entran métodos que son interesantes, que yo los trato de vender y la gente es como bien picky. Ahí entra, por ejemplo, métodos que sí vamos a ver, que es control sintético. Control sintético es bonito, a mí me gusta, pero hay gente que no le gusta. ¿No? O sea, bueno, no sé, locura de cada uno. Pero a mí sí me parece que es un lindo método, precisamente porque aplica en esos escenarios. Bueno, pero vamos a ver a cada uno por separado. Listo. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? De nuevo. Entonces, esto típicamente son factores que se consideran no observados constantes a través del tiempo. Eso también le dicen efecto inobservado, no me gusta, porque se confunde mucho con el error idiosincrático. También le dicen efecto fijo, o sea, hay gente que le llama así, efecto fijo por individuo. Ok, eso es razonable, porque básicamente esto es como una binaria por individuo, también se puede hacer así, se puede interpretar así, sí.
hay gente que le llama heterogeneidad no observada, tampoco me gusta, porque básicamente esto no es muy claro respecto a la heterogeneidad no observada de qué. Me parece que o heterogeneidad individual, me parece que el mejor término, en mi opinión, es esto. Es más largo, pero es más claro, porque es heterogeneidad individual, o sea, estamos hablando de I, y es no observada. Me parece que eso en general es el que tiene más sentido. ¿Okay? Heterogeneidad individual no observada. Porque se asume que lo que uno está controlando es por algo que es no observado. O sea, ese ahí es una abstracción que uno está haciendo al final del día. Entonces, en general, a mí me gusta este término, pero dependiendo del autor, ustedes van a ver los otros. Entonces, por eso los muestro todos. Porque, por ejemplo, en muchos otros, hay algunos autores son bastante olímpicos, en decir, se incluye un efecto fijo y no explican de qué están hablando. O sea, bueno, entonces, hay que estar prestando atención a cómo está planteado en cada paper. Por ejemplo, supongamos algo muy sencillo, digamos. Un modelo de desempleo del crimen para el 1982 y 1987. Muy sencillo porque tengo datos de esto, digamos. Eso es un ejemplo Woolrich. Entonces él dice, bueno, ¿qué pasa si yo quiero poner tasa de crimen contra una binaria de tiempo? Esto siempre se hace, digamos. Y tasa de desempleo, controlando por la heterogeneidad individual no observada. ¿Cuál es la idea de este tipo de cosas? Yo quiero capturar, entonces, el efecto del desempleo sobre la tasa de crimen a través de ciudades, eso es lo que estoy haciendo en este caso, en una binaria, y esto denota ciudades. ¿Okay? Entonces uno puede subir a suponer, no sé, Medellín, Bogotá, un montón de cosas, digamos. En este caso son datos, creo que de Estados Unidos. Entonces la idea es que yo quiero ver cómo el desempleo está conectado con la tasa de crimen. ¿Por qué? Porque la intuición siempre en estos escenarios es como economía del crimen. Esto no es el mejor ejemplo de economía del crimen, pero bueno, lo dejamos así. Que básicamente en los lugares donde haya mucho desempleo, es probable que haya más crimen. ¿Okay? Lo que pasa es que yo quiero, en este escenario, dado que tengo unos datos de panel, quiero controlar por la heterogeneidad no observada. Entonces la idea es que hay un efecto ciudad, que hay un efecto ciudad que yo no puedo observar. Ese es el chiste. ¿Okay? O lo que se llama un efecto fijo por ciudad, también se lo puede llamar así. O sea, básicamente son todos los factores que afectan la tasa de crimen, porque está del lado derecho, o sea, eso es parte de la tasa de crimen, ¿okay? Que no cambia a través del tiempo. Entonces, ¿qué puede incluir eso? Puede incluir lo que ustedes tengan ganas, se les ocurra en la cabeza. ¿Okay? La ubicación geográfica, por ejemplo, es un buen ejemplo. O sea, porque, por ejemplo, la ubicación geográfica es algo que no cambia a través del tiempo para las ciudades. Eso normalmente las ciudades están en determinado lugar fijo. ¿Okay? Eso no cambia. Pero puede incluir cosas que son actitudes frente al crimen. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden suponer que hay culturas que son más o menos tolerantes al crimen. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente de Texas, que se considera una cultura dura contra el crimen, digamos, ellos hasta se enorgullecen de eso, de que, de hecho, son de los pocos estados que tienen sentencia de muerte y que siguen ejecutando a la gente al día de hoy. Hay otros lugares en donde hay sentencia, digamos, por ejemplo, pena de muerte, pero finalmente no ejecutan a la gente, digamos. O sea, la tienen ahí y hay otros estados en Estados Unidos que directamente no la tienen, digamos. Entonces eso puede considerar como una actitud blanda frente al crimen, porque dicen, no, o sea, a nosotros nos parece que hay que encerrarlos, pero no que hay que matarlos. Bueno, entonces depende qué es lo que ustedes consideran que son actitudes frente al crimen. Y obviamente cosas demográficas, que por lo menos en el corto plazo, por eso le digo que hay que depender mucho del contexto de los datos que tienen, que se pueden suponer constantes en el corto plazo. Edad, raza, educación. Si tienen datos muy seguidos, esto típicamente no cambia demasiado. ¿Okay? En 2, 3 años eso no cambia mucho. Entonces uno puede controlar por eso, incluso si uno no tiene datos. ¿Okay? Uno dice, bueno, no tengo datos de educación, pero si tengo efecto fijo de tiempo, bueno, o sea, perdón, de ciudad, de individuos, eso se debería controlar por ese hecho. ¿Okay? Entonces, eso a uno le sirve. Entonces tenemos este modelo muy sencillo. La pregunta es cómo estimar beta 1. ¿Okay? Entonces una cosa es la teoría, entonces acá nos vamos pasando siempre entre teoría y práctica, teoría y práctica, teoría y práctica. Entonces la gente hace mucho se planteó cómo estimar correctamente beta 1. ¿Okay? Obviamente podríamos estimar eso junto, o sea, sí, eso es viable, y es fácil, y corre mínimos cuadrados. Eso es lo que se llamaría pool OLS.
o mínimos cuadrados agrupados, si uno quisiera hacer una traducción lo más cercana posible. Mínimos cuadrados agrupados. Entonces se llamaría pool OLS. Pool OLS. Lo que sucede es que la gente en general nunca lo usa, porque eso obliga a que uno suponga que AI no está correlacionado con X y T. ¿Okay? Porque básicamente ese es el supuesto que uno está haciendo cuando uno está corriendo mínimos cuadrados ordinarios. Es lo que uno aprendió hace mucho en econometría básica. ¿Okay? Que estamos suponiendo que el modelo que estamos estimando es esto. En vez de separarlo a esto, estamos suponiendo esto. ¿Okay? Estamos suponiendo V y T, donde V y T es lo que se llama un error compuesto. Y recordemos, para que la estimación de beta que estoy haciendo sea insesgada, yo lo que tengo que estar suponiendo es que la esperanza de V y T condicional en X y T tiene que ser igual a 0. Y para que eso sea 0, tengo que suponer que esto es 0 y además esto es 0. Las dos cosas son 0. Para que pool OL sea insesgado. ¿Okay? Es algo que uno aprendió hace mucho. Esos son bases de econometría. ¿Okay? La única diferencia es que uno se concentraba en econometría básica, uno se concentraba solo sobre esto. En panel, uno abre esto y abre esto, abre las dos cosas. ¿Okay? Es lo que a uno le dicen es, usted tiene que suponer que la correlación entre el término de error y su regresión es 0. Es lo que a uno le decían. La correlación, la covarianza y demás. Entonces, típicamente la gente molesta mucho, típicamente, con que esto tiene que estar no correlacionado con esto y siempre se inventan algo que está o en UIT o en AI que molesta. ¿Okay? Y le dicen a uno, no, usted está teniendo estimaciones sesgadas. Esa es la clásica. Casi es fácil separar. Es fácil en el sentido de que hay métodos que vamos a ver de estimación que al menos teóricamente deberían estar controlando por la heterogeneidad no observada. Esa es la idea de panel. ¿Okay? De panel. Por lo menos de ahí. Uno nunca, o sea, ese va a ser el gran problema, uno nunca elimina UIT. Nunca. O sea, ese es el principio de econometría. UIT no. Pero ahí, la idea es que sí hay métodos que te tratan de controlar por eso. ¿Okay? Pero UIT no, nunca, jamás. O sea, UIT siempre va a haber alguien que va a molestar con el UIT. Porque siempre a alguien se le va a ocurrir, usted no controló por, llenen el blanco que sea, a usted se les ocurre, es cualquier cosa. Por eso le digo a mis supervisados, mira, hagamos nuestro mejor esfuerzo, pero siempre ante el público tuyo, especialmente cuanto más personas tengas al frente, por eso ir a presentar a congresos es sano en ese aspecto, que uno muestra lo que uno hizo y siempre alguien levanta la mano y dice, te olvidaste tal cosa, digamos, o sea, pasa todo el tiempo. Te olvidaste de algo, uno hace el mejor esfuerzo, pero bueno. Entonces, pero de ahí uno sí puede haber cosas que uno puede hacer, ¿okay? Un poco más fácil. Entonces, la idea es tratar de controlar por ese sesgo de heterogeneidad, o sea, básicamente si esto no es 0. Eso es lo que uno quiere hacer. El tema es que la clave de todo esto es que en pool OLS al menos no estamos explotando el hecho de que tenemos un panel. No estamos explotando ese hecho. Entonces, básicamente, el hecho de que tengamos un panel nos permite controlar por ese ahí. Pero volvemos. Esto es porque tengo un panel. Si ustedes no tienen panel, no pueden hacer esto. O sea, va en las dos direcciones. Entonces, cuando ustedes tienen datos transversales repetidos, no pueden hacer lo que estoy por hacer. Porque no tienen un panel. Entonces, en un panel, y eso al menos uno sí tiene que ser transparente, en un dato transversal repetido, o sea, uno tiene que, entre limitaciones del estudio, uno dice, no puedo controlar por sesgo por heterogeneidad, porque no tengo un panel. Punto. Se acabó la discusión. Y hay una limitación, no hay otra. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos por controlar por la heterogeneidad no observada? Es muy complicado, hay varios métodos. Yo acá les voy a mostrar uno, después les voy a mostrar otros. ¿Okay? Muy sencillo. Ustedes tienen esto, que es modelo general. Supongan de vuelta que tienen solamente 2 periodos, eso es lo importante. Supongan que están en el segundo periodo. Si están en el segundo parado, en el segundo periodo, entonces tienen esto es 1. Y acá esto es 1, entonces delta 1 sí está. Y acá le ponen 2. 2 y sí está. Y acá en vez de TNT tienen 2. Y ahora en vez de tener, acá le queda la ordenada al origen, le sigue quedando.
Ese es para el periodo 2. Para el periodo 1, obviamente, esto va a ser 0, porque es una binaria de tiempo. Entonces, les queda 1, beta 0, 1, ahí, u y 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que uno ve inmediatamente en el momento que ya uno hizo esto? Que es muy sencillo. Que ahí está acá y ahí está aquí. ¿Qué es lo que se le ocurre hacer a uno? Fácil. Restarlo. O sea, eso es lo que uno está haciendo. Entonces, básicamente, pone y2 menos esto y listo, ya, se fue. Entonces, hago el reemplazo, acá, de 2, hago el reemplazo de 1, entonces, esto se va a quedar, pero esto se va con esto. Entonces, me queda esta expresión. ¿Okay? Esto lo hicimos en series, por eso doy primero series. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Básicamente. Sí, pero ¿cómo se llama eso? No, estado estacionario es otra cosa. Pero ¿cómo decíamos que se llamaba esa transformación? En series. Vaya que acá lo estoy haciendo con 2 periodos. Nada más, es más fácil. A t le estoy restando t menos 1. ¿Cómo se llamaba eso? Primera diferencia. Ya. Entonces, esta transformación se llama primera diferencia. Listo. Es lo mismo que hicieron en series. O sea, solamente que en este caso es una transformación que ustedes la están usando para eliminar la heterogeneidad no observada. ¿Okay? Eso es todo, digamos. O sea, ¿puedo hacer lo mismo para querer lograr que la serie sea estacionaria? Claro. Es la misma transformación de los datos. O sea, es súper interesante que lo que se viene de series también vuelve a aparecer acá. Lo que pasa es que lo que estoy buscando acá es otras cosas. ¿Okay? O sea, entonces esto es primeras diferencias. Primeras diferencias que se denota con estos deltas. ¿Okay? Entonces la clave, pero acá lo que a la gente le importa es que ahí se fue. Eso es lo que la gente en general, en esta discusión de panel, a la gente le interesa. Que ahí se ha ido. Ya no está. Entonces, eso se llama ecuación diferenciada una vez. Lo mismo que vimos en series, es lo mismo. Y la idea es estimar esta transformación por mínimos cuadrados. Eso es lo que hace uno. ¿Okay? Donde obviamente estamos suponiendo, y hay que debatir como en todo estimador, sobre si este supuesto de que la primera diferencia de UI es estrictamente exógena respecto a la primera diferencia de XY. Bueno, esa es otra discusión. Digamos, se debe evaluar sobre si esto es cierto. Pero eso, dicho eso se llama estimador de primera diferencia. ¿Okay? Estimador de primera diferencia. O First Difference Estimation. En panel. Entonces, esto es muy parecido a lo que habíamos hecho en serie, pero aplicado a panel. Es lo mismo. Obviamente, la clave, y eso es lo que a veces en panel empieza a ser complicado, porque bueno, en series siempre estábamos suponiendo y nunca discutíamos mucho en series sobre si había alguna variabilidad en la serie. Uno normalmente asume que sí, especialmente si ustedes son varios periodos. Pero en este caso, como son solamente 2 periodos, sí nos puede pasar que haya ciertas cosas que se mantengan constantes. ¿Okay? Sí, eso sí puede pasar. Por ejemplo, si X no cambia a través del tiempo para ningún individuo, por ejemplo, el sexo. O sea, típicamente para la enorme porción de gente, digamos, el sexo no cambia. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, no podemos meter sexo acá, por ejemplo. No se puede. No se puede porque sencillamente, o sea, porque es constante para todo el mundo. El delta va a ser 0 para todo el mundo. ¿Okay? Así como cualquier característica que sea constante para los individuos. Va a desaparecer, porque el delta es 0. O sea, si no hay variación, entonces murieron. ¿Okay? Si no hay variación, entonces murieron. Esto no sirve. ¿Okay? No lo pueden estimar. O si es que cambian el mismo monto. Por ejemplo, la edad. O sea, porque básicamente todo el mundo envejece a la misma tasa. ¿Okay?
Pero si tienen, por ejemplo, 2 años, ¿ok? Entonces, un año la gente tenía, 20 años y el otro año la gente 21. El delta es 1. Y así hay un grupo que tiene 30, el otro 31, el 20. O sea, si es la misma gente, ¿ok? Toda la gente envejece a la misma tasa. Entonces, el delta no es 0, pero sí es 1. Y las bases de micro. Ustedes no pueden agregar en una regresión algo que sea constante. O sea, no se puede. La máquina no puede estimarle el beta a algo que sea fijo. ¿Okay? Tiene que tener alguna varianza. Si no tiene varianza, es 0, no se puede. Entonces, esas son como las limitaciones que en general tiene este tipo de métodos. ¿Okay? Que son relevantes, obviamente, en panel. Nunca habíamos tenido esta discusión en series. Pero porque en serie normalmente ustedes son muchos. Cuando ustedes son muchos, es muy raro que la serie no varíe. Entonces, eso es muy extraño. En este caso sí puede pasar. Entonces, veamos rápidamente, por ejemplo, cómo se ve esto. ¿Okay? Vamos a ver cómo se ve esto. Rápidamente con un ejemplo sencillito. ¿Okay? Entonces, esta primera estimación es lo que llamaría un pool OLS. Un pool OLS. Entonces, estos son datos, que si no me equivoco, voy a fijar. Creo que estos son datos del 82. Sí, está bien. Porque, bueno, le toca a uno saber. Bueno, primero que nada hay que saber que los datos son del 82 y el 87. Ahí ya uno sabe que esto es un panel. Son 46 estados de Estados Unidos. ¿Okay? Entonces son para estos 46, entonces sería 46 por 2. ¿Okay? Por eso da 92. O sea, la cantidad de datos que tengo. Acá yo sé que es pool, porque sencillamente lo corrí, en este caso, lo corrí a todos los datos, a los 92 datos que tengo, sin controlar por heterogeneidad ni nada. O sea, le puse tasa de crimen, ¿ok? Tasa de crimen y tasa de desempleo y lo corrí. Ya, es un pool. Listo. O sea, es mínimo cuadrado ordinario. No controlé por nada, no hice nada, no hice ninguna cosa extraña. ¿Y qué es lo que me está dando? Por ejemplo, en este caso de pool OLS, me está diciendo, mire, no parece haber una correlación fuerte entre la tasa de desempleo y la tasa de crimen. Bueno, o sea, tiene los problemas de pool OLS. Cualquier persona le diría, bien, pero usted no está explotando el hecho que usted tiene un panel. Usted debería controlar al menos por la heterogeneidad no observada. Una de las formas de controlar por esa heterogeneidad no observada es haciendo lo que se llama las primeras diferencias. Esto que tengo acá, estas son las series en su nivel, entonces. En su nivel, usando los mismos conceptos de series. En esta otra, en cambio, yo ya le tomé las primeras diferencias. Esas son las series ya armadas en primera diferencia. Esta C es de change. Entonces yo ya le resté entre los dos periodos las tasas de cambio. ¿Okay? Entonces si hago eso, entonces fíjense que desaparece la binaria de tiempo porque tengo un solo dato. En este caso son solamente dos periodos. Yo resto, entonces me queda una constante ahí. Entonces por eso no se pone. Lo tiraría esta. Entonces esto es en primeras diferencias. Esto es en primeras diferencias. Obviamente, estoy mostrándole muy sencillo con el comando reg. Hay comandos más sofisticados de Stata que lo hacen de otra forma. Pero esto como para el ejemplo sencillo. Entonces, en este caso, digamos, fíjense que el número de datos se ha reducido, ¿okay? A la mitad, pero eso no debería sorprenderle a uno, porque básicamente lo que estoy haciendo a los datos del 87, restándole los datos del 82, entonces tengo un solo delta. ¿Okay? Por eso ahora tengo solamente 46 datos. ¿Okay? Entonces hay que saber ese tipo de cosas. Entonces ahora sí me da un coeficiente positivo y estadísticamente significativo. ¿Okay? Que es lo que uno esperaría. A pesar de que se redujo el número de observaciones. Entonces esto es una mejor estimación, entre comillas, que hacerlo como pool OLS. El pool OLS rara vez se usa en panel. ¿Okay? Eso es lo primero que tienen que saber. Generalmente o la gente se va por periodo de diferencia o por otros métodos que vamos a estar viendo. Pero de mínimo uno haría algo como esto. De mínimo. De mínimo. Y de nuevo, uno es el que tiene que saber que uno está haciendo pool OLS. O sea, uno es el que tiene que saber qué está haciendo. Por eso, teoría y práctica, como siempre digo, van muy de la mano. Muy, muy, muy de la mano.
Obviamente, ojo, que panel, por lo menos, quizá poco a poco va a ir diluyendo esto, pero no es tan... Bueno, mentira, ¿no? O sea, a ver, dato de panel generalmente difícil de encontrar. Generalmente. Especialmente a niveles chicos, a niveles de individuos, niveles de firma. ¿Okay? Obviamente, lo que siempre digo, para niveles agregados sí es más fácil. Para niveles de ciudad, de país, ahí obviamente es más fácil. ¿Por qué? Porque normalmente a las ciudades, a los países, sí se les hace seguimiento a través del tiempo. A los individuos, a la firma, es más difícil. ¿Okay? Es más difícil. Por millones de razones. Vamos a hablar más adelante, digamos. Pero básicamente, por ejemplo, los de individuos es difícil de seguirlos. ¿Okay? De hecho, Colombia no tiene una... justo estaba revisando eso. Hay una cosa que lo vamos usando, porque la base existe ahí, está disponible, que es la encuesta longitudinal colombiana de los Andes. Esa es la única base a nivel individuo o a nivel hogar que tiene Colombia al día de hoy. Y lo hizo los Andes solamente 3 años. 10, 13 y 16. 2010, 2013, 2016. Ya. Porque es caro. Es muy caro hacer encuesta de panel. Porque seguir a la gente es complejo. La gente se muda, deja de responder, se muere. ¿Okay? Entonces es complejo. ¿Okay? Y caro. De firmas también, que de vuelta estamos pensando muy nivel micro, también es complicado, porque las firmas abren, cierran, se fusionan, entonces también es difícil seguir a las firmas, ¿ok? Entonces tampoco es sencillo. Y además hay muchas firmas que son difíciles de seguir. O sea, por ejemplo, la encuesta de firmas que tiene el DANE es la encuesta anual manufacturera, ¿ok? Pero de vuelta, lo dice el nombre, encuesta anual manufacturera. O sea, es bien limitado, digamos. ¿Por qué? Porque las encuestas, las firmas que hacen manufactura normalmente son estables a través del tiempo. Entonces se puede hacer un buen panel. En cambio, si ustedes quieren hacer firma de comercio, es más difícil porque la gente de comercio abre, cierra. U otro tipo de firmas también son complicadas, que estudios abogados. O sea, los abogados también arman sus estudios, se desarman, se pelean, se fusionan, o sea, es un enredo. ¿Okay? También creo que la Super sí tiene también unos buenos datos, por ejemplo, sí de los bancos. Porque claro, los bancos sí uno los sigue a los bancos, entonces uno puede armar datos, paneles de bancos. Pero en general es difícil, a nivel chico. Y obviamente, también lo otro importante es que la primera diferenciación, que de vuelta no habíamos visto esto, pero en el caso de paneles sí va a ser importante, es que baja mucho la variación de variables explicativas. O sea, ¿por qué? Porque la idea es que X y T, en general, esto va a tener dos fuentes de variación. O sea, la que es a través de los I y a través de los Ts. ¿Okay? Entonces, la que es variación entre individuos, que es en el T, o sea, en el momento T puede haber mucha variación entre individuos. Eso se llama variación between, ¿okay? Entre individuos, between. En cambio, los individuos, cuando yo le hago esta transformación, lo único que estoy captando es la variación al interior de ese mismo individuo. Eso se llama variación within. O sea, ese mismo individuo, cuánto varía a través del tiempo. Eso puede ser muy pequeño, ¿ok? Muy pequeño. Y eso típicamente puede llevar a errores estándar mucho más altos, ¿ok? Mucho más altos. Por ejemplo, retornos a la educación, ese es el ejemplo clásico que yo siempre doy. ¿Por qué? Porque esa es la primera cosa cuando uno está aprendiendo econometría que uno quisiera hacer. Que a uno le dice, no, mire, si usted está poniendo log de salario, controla por la tendencia, pone educación y quiero controlar por la heterogeneidad individual no observada. Eso es una clásica, digamos, que uno quiere captar los famosos retornos a la educación sobre el salario. Y calcula en promedio cuánto se le aumenta el salario a las personas debido a que tienen un año más de educación. Entonces la idea es que toda esta literatura, ya lo he visto poco de estimación al respecto, me parece que esto cayó en desuso, pero es un buen ejemplo clásico. La idea es que hay alguna habilidad de los individuos, habilidad, inteligencia, como uno lo quiere hablar, habilidad, talento, inteligencia, como uno lo quiera ver,
que uno puede suponer que al menos en el corto plazo eso es constante. ¿Okay? O sea, básicamente las personas que es inteligente hoy, que es brillante hoy, bueno, es muy difícil que sea bruta mañana, digamos. O sea, la persona que es brillante hoy normalmente sigue siendo brillante siempre y la persona bruta sigue siendo bruta siempre, digamos. Es difícil cambiar eso, ¿okay? Esa es la intuición. Entonces, la idea es que uno puede correr, y es razonable querer correr esto, ¿ok? Y decir, bueno, corro primeras diferencias para querer eliminar ese sesgo por heterogeneidad individual no observada. Porque uno asume que esta heterogeneidad está correlacionada mucho con la educación y mucho con el salario, y eso me sesga mis retornos a la educación, ¿ok? O sea, básicamente porque la idea es, en toda esta literatura, de que la gente que es más inteligente se educa más y al mismo tiempo obtiene más salarios. Entonces es difícil separar lo que es la educación de lo que es la inteligencia. ¿Okay? Entonces la estrategia de hacer esto es decir, bueno, al menos con esto yo debería poder eliminar la parte que es la inteligencia y captar solo lo que es educación. ¿Okay? Lo que pasa es que esto en general no funciona bien en la práctica. ¿Por qué? Porque en la práctica la variación a través del tiempo en educación es muy pequeña. ¿Okay? O sea, básicamente, a menos que siga la gente de vuelta durante muchos periodos. Pero en pocos periodos la gente no cambia mucho su nivel educativo. O sea, típicamente la gente que tiene secundaria no se educa, o sea, se quedó con la secundaria. La gente que tiene su pregrado se queda en pregrado, o la gente que tiene maestría se queda en maestría, especialmente en el corto plazo. Entonces, esto no funciona muy bien, a menos que se tengan muchos periodos. Pero volvemos, eso a veces es muy difícil, muy difícil. Yo creo que hay una sola encuesta que yo tengo en memoria en Estados Unidos que siguieron a la gente durante décadas. Creo que hay un solo ejemplo que yo conozco de eso. Young Panel Survey, algo así, que creo que siguieron a la gente tanto tiempo que básicamente ya como que ya tenían los datos desde niños, adolescentes, hasta cuando ya se habían casado y hasta ya tenían hijos. Entonces era interesante porque ya podían seguir, bueno, qué había pasado cuando esta gente era niño y ya cuando eran papás y habían tenido niños. Entonces podían conectar de esa persona cuando era niño, qué pasó con los hijos de esas personas cuando ya tuvieron hijos. O sea, pero imagínense lo caro que puede ser eso, digamos. O sea, la gente se harta, digamos, en algún momento dice, no, ya, vaya, ya no quiero responder a esta encuesta, digamos. O sea, entonces es complejo, eso es complejo. Pero ahí solamente en esos escenarios ustedes una de esas pueden hacer esto. Es complejo, es difícil. Veamos, por ejemplo, este otro ejemplito para que veamos cómo cambia. Y de hecho acá yo tengo las primeras diferencias. Lo voy a correr, por ejemplo, porque eso me parece que está haciendo falta en este ejemplito, sin hacer la primera diferencia y haciendo las primeras diferencias. Esto es, para que quede claro, bueno, ya les voy a mostrar de qué se trata. Los datos. Básicamente esto es datos de sueño. Datos de sueño. Tengo C, sí, acá los tengo los dos. Entonces voy a jugar un poquito y después los copio. Entonces, voy a sacarle la C. Porque después sabemos que estos son primeras diferencias. ¿Y el Describe. Esto es... porque está en diferentes años. Entonces está... Esto es de diferentes años. Es que la estructura de datos de esto es muy vieja. Porque, bueno, Wooldridge lo subió así. Pero hoy en día uno no estructuraría la base de datos de esta forma. Esto es básicamente datos de, bueno, para que está, una variable es para un año, otra variable es para otro año. Uno no armaría así hoy en día, pero no importa. Entonces esto es básicamente minutos de sueño. Minutos de sueño. Minutos de sueño en el 75, y esto es minutos trabajando, años de educación, binaria de estado civil,
Binaria si tiene niños menos de 3 años, entonces ahí la presunción es que la presencia de niños lo hace dormir menos a 1. Y obviamente estar en buena condición de salud. ¿Qué es buena condición de salud? No tengo idea. Esto es una binaria y chau. O sea, no estoy seguro cómo midieron salud. Siempre esas medidas de salud me generan una curiosidad infinita. ¿Cómo uno sabe que la gente es más sana, menos sana? Buena pregunta. Entonces, uno podría hacer, obviamente, la regresión en un año. Esta es la regresión en un año. Esto es todo en el 75. Entonces, no da, o sea, esto sería explotar solamente la variación within. Entonces, esto es lo único que nos da significativo de toda esta estimación es horas de trabajo. Es raro que el resto no dé, pero bueno, está armado así. Pero es lo único que nos dice. Nos dice que aproximadamente, que 1 minuto más de trabajo hace que la persona duerma casi 20 minutos menos de sueño, aproximadamente. Y ese es el único que nos da significativo. Podemos hacer lo mismo para el 81, podemos hacer lo mismo para el 81. Vamos hacia acá, 81, 81, 81, 81, 81. Listo. Y acá nos da un poquito diferente. Pero este es otro, porque es otro año. Entonces, nos da, por ejemplo, acá la hora de trabajo vuelve a dar significativo, con un coeficiente un poquito más bajo, pero los otros sí nos da, por ejemplo, que es lo que uno esperaría, ¿no? De que la presencia de niños, ¿ok? Acá, por ejemplo, sube, es raro, o sea, debería ser menos, que la presencia de niños lo hace dormir menos 1, y el estado de salud, eso sí, uno supone que la gente más sana duerme más. Bueno, no, mentira, esto también da no significativo. Y da, ¿cómo se llama? También significativo que el nivel educativo. Básicamente la gente que se educa más duerme menos. ¿Okay? Entonces, pero bueno, suponiendo que uno tiene esto y uno diga, bueno, yo quiero correr esto, pero controlando por la heterogeneidad individual no observada, que es el otro comando. Porque uno puede suponer que hay gente que tiene mejores, que su ADN le permite dormir más independientemente de las otras características. Los genes lo ayudan a dormir más a uno. ¿Okay? Entonces acá nos da, el único que nos vuelve a dar, de vuelta, estadísticamente significativo es este primero, porque seguramente el otro no da nada, de hecho el p-value de esto es casi 1. ¿Por qué? Porque lo que cambia la educación la gente es casi 0, y estas son las otras cosas que muy seguramente la gente no cambia a través del tiempo. Lo único que seguramente cambia, que uno responde en la encuesta, es las horas los minutos que uno puede trabajar. Entonces la gente dice, sí, no, yo trabajé la semana pasada tanto tiempo, tantas horas, etcétera, etcétera. Entonces la variación within puede ser más alta. Pero por ejemplo, típicamente la gente no cambia muy seguido su estado civil. O la gente está soltera o la gente está casada. Pero entre dos periodos no es que la gente ande divorciándose, casándose, volviéndose a quedar soltero. O sea, esto se mantiene constante. O el número de niños, no es que uno se dedica a tener niños, 20 niños, 30 niños. O sea, no, o sea, uno tiene o no tiene, ya. O tiene uno más, o sea, pero no, uno no se dedica a eso. Ni es que el estado de salud cambie demasiado, digamos, a través del tiempo. Entonces, seguramente todo esto puede tener algún efecto sobre el tiempo de sueño, pero la posibilidad de captar estimaciones estadísticamente significativas va a ser baja, ¿okay? Porque son cosas que no cambian. ¿Okay? Esa es una limitación grande de este estimador de vuelta en panel, especialmente en un panel corto. En otro tipo de paneles, pues esta suerte podría cambiar. Voy a copiarlo, esto me parece interesante hacerlo año por año. Lo voy a dejar acá, después lo organizo. En Stata, eso sí es importante, eso es simplemente un tema de Stata, rápido. En Stata sí le tengo que decir, para usar los datos, o sea, para usar los comandos de panel, le tengo que decir a Stata que es un panel. O sea, le tengo que poner, que eso ya lo hemos visto en series, pero ahora aparece no solamente el tiempo, que ya lo hemos visto, sino el ID de panel. ID de panel es básicamente el identificador que tengo en la base de los individuos. ¿Okay?
Entonces, esta es la variable que identifica cada individuo a través del tiempo. De vuelta, el individuo puede ser cualquier cosa, puede ser una persona, un hogar, un país, una ciudad, una firma, pero se lo tengo que indicar a Stata. Si no, Stata no lo va a entender. ¿Por qué? Porque en términos del modelo, lo que yo le estoy diciendo a Stata es, mire, esto, el I, ¿ok? Es la idea de panel, lo que yo le estoy diciendo acá inicialmente, y este es el tiempo, T, alguna variable. Ustedes le pueden poner de vuelta el nombre que ustedes quieran. Esto se puede llamar ID country, o se puede llamar country, o se puede llamar país, o se puede llamar municipio, o sea, a gusto. Y acá el tiempo puede ser cualquier cosa, puede ser año, puede ser año-mes, año-trimestre, o segundo, o sea, depende. Eso ya es a gusto de ustedes, le pueden poner el nombre que quieran. Por ejemplo, justo acá tengo el ELCA. El ELCA ya lo tengo cargado, procesado y demás. Demoría un buen rato en procesar el ELCA. Acá me va a decir, y vamos a hablar de eso también. Entonces aquí me dice, TSC pelado, o sea, es para que me diga si esta base de datos que yo estoy cargada, está cargada en la memoria, qué estructura de tiempo tiene. Y él me dice de una, la variable panel es ID panel. Y me dice acá desbalanceado. Vamos a hablar de eso. Y time variable. Time variable. Año 2010, 2016, pero con brechas. ¿Okay? Delta, una unidad. Ahí debería ser año, pero no importa. O sea, tab año, por ejemplo. ¿Qué es eso de desbalanceado? Desbalanceado tiene que ver con que fíjense que el número de observaciones que tengo aquí no es el mismo número de observaciones que tengo aquí, ni es el mismo número de observaciones que tengo aquí. Ok, de vuelta. La idea, recuerden que seguía la misma gente. Desbalanceado significa que yo voy perdiendo gente a medida que pasa el tiempo. Eso pasa todo el tiempo, especialmente cuando sean microdatos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque seguir a la gente de vuelta es difícil. ¿Okay? Entonces, lo que le va pasando a uno es que esa gente, de las 43.000, por ejemplo, 128 personas que logré encuestar el año 2010, solamente llegué a encuestar 35.713 en el año 2016. Eso me está diciendo esto. Entonces, perdí gente. Eso se llama desbalanceado. Vamos a ver un poquito de eso de balanceado, desbalanceado. Pero típicamente uno quiere lidiar con balanceado. ¿Okay? Cuando ustedes, obviamente, cuando trabajen con cosas muy micro, las probabilidades de desbalanceo son enormes. En cambio, cuando tienen datos más agregados, bueno, ahí se baja la probabilidad. Porque claro, de vuelta, seguir a las ciudades, países y demás es más fácil. ¿Okay? Excepto, digamos, en ciertos escenarios, que yo siempre pongo a la gente con el WDI y, por ejemplo, típicamente uno tiene muy buenos datos de los países desarrollados, pero los países en desarrollo, por ejemplo, los países africanos, las series son bastante malas. ¿Okay? Entonces, uno siempre tiene que pensar con qué grupo de países está lidiando. ¿Con qué desbalanceo? Bueno, ¿podemos hacer análisis de política pública con panel? Sí, y de hecho gusta mucho. Y es lo mismo, ¿no? O sea, vamos a hablar de eso. Es muy parecido a transversal repetido, por eso es lo primero que doy. De la misma forma que dato transversal repetido se puede usar dato de panel para hacer análisis de política pública. Lo mismo. O sea, la única diferencia, y la diferencia clave, a ver, y es una vez que me surgió eso en una pregunta, en una entrevista, yo como, ¿de qué me está hablando? Digamos? O sea, la única diferencia es si tenemos un panel que ustedes están controlando por el mismo individuo. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si tienen, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero voy a mencionarlo ya que lo acabo de mencionar acá. Solo si tienen datos de los mismos individuos que pueden controlar por heterogeneidad no observada. Si ustedes tienen un panel, no se puede, por definición no se puede. Si alguien le dice, ¿cómo hizo? O sea, si ustedes usaron solo datos transversales repetidos y alguien les dice cómo controló por la heterogeneidad no observada, la respuesta a eso es, no se puede. O sea, no hay forma. O sea, no sé, surgió en una entrevista y yo como, no se puede. O sea, así que yo quisiera, digamos. O sea, esa es la respuesta, digamos. Y me dijeron, no, obvio que se puede. No, no se puede. O sea, yo no sé por qué. O sea, hay gente que no tiene idea, digamos. Yo no sé cómo hacen ese tipo de preguntas.
Supongo, por ejemplo, algo sencillo, programa de entrenamiento, que es un buen ejemplo. O sea, es un poco viejo el ejemplo, pero no importa. Entonces, ustedes la idea es que tienen unas firmas ahora. Entonces, hay un programa de entrenamiento, eso se usa mucho en Estados Unidos. Este es un ejemplo muy estadounidense. En Estados Unidos, no sé por qué en Latinoamérica eso no se hace, pero bueno. En Estados Unidos, las empresas se dedican mucho, pero mucho, a entrenar a los empleados. ¿Okay? Bueno, yo tengo mis hipótesis al respecto. Sería bueno hacer una revisión de literatura de por qué no se hace en nuestras latitudes. Pero básicamente ellos asumen que un empleado bien entrenado va a ser más productivo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el supuesto que se hace con los programas de entrenamiento? Básicamente, que hay ciertas empresas que no tienen suficientes recursos para entrenar a sus empleados. Entonces, estos programas de entrenamiento lo que le apuntan es a, vamos a subsidiar a esas empresas que no tienen recursos para que puedan entrenar y aumenten su productividad. Esa es la idea, básicamente un programa de subsidios. Entonces, ¿cuál es la variable de resultado que puede ser interesante? Por ejemplo, la tasa de desechos. ¿Okay? Entonces, acá están pensando, por ejemplo, una firma, digamos, que produce algo físico. ¿Okay? Entonces, típicamente tiene que ser alguna firma que produce, no sé, bombillos o cualquier cosa, una pieza. ¿Okay? Entonces, la idea es que hay una cadena de producción y si el aparato sale mal, si el coso sale mal, se descarta. ¿Okay? Se descarta porque salió con una mala calidad. ¿Okay? La idea es, de este tipo de programas de entrenamiento, es que esto debería mejorar, en el sentido de bajar, desecharse menos, si la gente está mejor entrenada. Entonces, el porcentaje de unidades producidas que deben descartarse debido a defectos. La idea es reducir esa tasa. Entonces, hay una gente que se le da el subsidio, bueno, firmas específicamente, que reciben fondos para entrenar a sus empleados y obviamente un cero si no los reciben. Entonces, si tenemos dos datos, de vuelta, te vamos a tener de vuelta dos paneles, 1987, 1988, el modelo a estimar muy sencillo sería algo como esto, algo muy, muy sencillo. La tasa de descarte de la firma I en el momento T, la binaria de tiempo y el grant, haber recibido o no haber recibido el grant. Y ahí, eso es lo que nos va a preocupar ahora. Entonces, este es el efecto fijo de las firmas. ¿Okay? Este es el efecto fijo de la firma. ¿Cómo se puede interpretar en este escenario? Por ejemplo, habilidad promedio de los empleados, capital de la firma o habilidad, lo que se denomina habilidad empresarial. Eso puede sonar trivial, pero sí es importante, porque, por ejemplo, la habilidad promedio de los empleados es, bueno, le estoy apuntando a querer entrenar a los empleados. Bueno, la habilidad de los empleados tiene que estar ahí. Capital, por ejemplo, esto típicamente se interpreta como el edificio, las computadoras, o sea, todo lo que es no humano. ¿Okay? Y después está el tema de habilidad empresarial, que ahora me doy cuenta que sí le dan bastante atención a esto últimamente. Por ejemplo, el Banco Mundial, el BID, le están prestando atención a esto. Pues dicen, ¿por qué? O sea, porque dicen, usted a veces puede tener la misma marca, por ejemplo, y es súper interesante esa discusión. Ustedes pueden tener por eso es a nivel firma, o sea, estamos hablando a nivel fábrica. Pues dicen que básicamente, incluso dentro de la misma marca, a veces la misma marca tiene varias fábricas. Y dicen, ¿por qué no todas las fábricas, incluso controlando por las demás cosas, no son igual de productivas? Si la marca es la misma, las fábricas son más o menos parecidas, porque eso no son igualmente productivas. Y una de las cosas que se le atribuye es a la habilidad empresarial. ¿Okay? Eso básicamente dicen es la persona que está a cargo de la fábrica, digamos. La persona que está a cargo, hay gente que es mejor que otra, digamos. Es lo mismo que cuando yo digo, cuando uno va a una frisbee y ve que hay algunos frisbee que funcionan fantástico y otros que funcionan re mal. Y eso por el supervisor, digamos. O sea, dice, porque hay unos que tienen unos supervisores buenos y otros que tienen supervisores malos. Entonces, esto a veces sí juega un rol importante. ¿Okay? Entonces, la idea es tratar de controlar por eso, porque nos preocupa, por ejemplo, que ahí esté correlacionado con grant, que eso sí tiene sentido. O sea, básicamente porque pensamos, y esa es la clave de todas estas discusiones siempre, es cómo se asigna el fondo de tratamiento al otorgarlos. ¿Okay? Eso es también una cosa con la que la gente molesta mucho en esta evaluación de impacto. Bueno, ¿cómo se asignó el subsidio? O sea, cualquier cosa que ustedes vayan a estudiar, ¿cómo se asigna? ¿Okay? ¿Cómo se tomó esa decisión? ¿Por qué? Porque puede pensar, que es lo que uno pensaría,
que se asignó en función de los lugares que con menos productividad. O sea, básicamente que los empleados, los supervisores y demás tienen una habilidad promedio más baja. O sea, básicamente es productiva baja. ¿Sí? Productiva baja. Entonces, básicamente, uno que asume que cuando se sale a ofrecer esto, un subsidio, ¿cuáles son los primeros que van a solicitar subsidio? La firma menos productiva, digamos, ¿ok? Entonces, uno puede suponer que este AI más bajo está correlacionado con una probabilidad más alta de recibir el subsidio. ¿Okay? Hay una correlación entre ambos. Entonces, eso podría ser en base a necesidad. O, que es otra postura y uno no lo sabe a priori y uno tiene que investigarlo, uno puede suponer que puede ser la más alta, porque el gobierno puede entregarle subsidios simplemente a las más altas, a las más productivas, porque lo que puede hacer el gobierno de forma estratégica es entregárselos solamente a firmas que sean súper productivas. Pues dice, no, yo sé que estas firmas lo van a usar bien a la plata. ¿Okay? ¿Para qué lado se inclina la moneda? Es buena discusión. ¿No? Pero eso es parte del contexto de hacer este tipo de evaluaciones. ¿Okay? En cualquier caso, cualquiera sea los dos, y uno lo tiene que discutir en el documento, el punto es que las estimaciones son sesgadas. Esa es la clave. Entonces, hacer pool OLs está mal. ¿Okay? Usted tiene que hacer control controlar por este bichito. Entonces, de vuelta, lo que podemos hacer es estimar esto. O sea, sacamos primeras diferencias. ¿Okay? De todo. Entonces, ¿para qué? Para que ese AI desaparezca. Ese es el chiste. ¿Okay? Entonces, vamos a ver rápidamente con unos datos cómo se ve eso. ¿Okay? Y les voy a mostrar de paso cómo se hacen estas cosas de forma más moderna en Stat. JTrain, sí, correcto, social organizado. Listo, vamos por acá, aquí, copiamos todo esto, run, vamos por acá, por aquí, acá. Listo. Entonces acá, a diferencia de antes, la única diferencia es que ahora voy a tener 3 años, entonces voy a restringirme un poquito los datos solo porque tengo ahora 3 años, porque ahora se complica un poco más la discusión. Porque voy a volver a este ejemplo varias veces, porque es bueno. Entonces acá tengo 3 años, 87, 88, 89. Y por ejemplo, este es un buen ejemplo también en donde para que esté balanceado, bien balanceadito, debo tener la misma cantidad de observación en todos los periodos. En este caso, está bien hecho, no son tantas firmas, si se fijan, 157 firmas, y las seguí a todas las firmas en todos los periodos. En todos los periodos. Después me fijo cómo está configurada la base. Entonces este es un ejemplo más moderno. Entonces acá le pongo tsset fcode, ese es firm code year. Entonces me dice variable de panel, firm code, strongly balanced. Me está diciendo acá, básicamente, está súper balanceado y el Stata me lo va a decir. Dice, la variable de tiempo es el año, va de 1987 a 1989. Listo. Paso 1. Paso 2. Ah, bueno, pero eso es otra cosa que debería mostrarles, que es lo segundo que uno hace en estas cosas. Que este punto es importante. Entonces, también uno de los primeros pasos que uno hace es, a ver, cosas que son un poco obvias, pero no son, es importante seguirlo para adelante, es si recibió el subsidio. Obviamente, antes de que del programa, nadie recibe el subsidio. Esto suena tonto, pero no es tan tonto. ¿Por qué? Porque en muchos casos no van a tener esos datos. ¿Por qué? Porque muchas veces no se registran información de la firma antes de entregar los subsidios. Y no tienen datos no tienen nada. ¿Okay? O les toca hacer puros datos, investigación post. Entonces puede. Lo vamos a estudiar más adelante. Pero esto hay que tenerlo muy claro. ¿Okay? Porque es el timing del programa que están estudiando. ¿Y después qué es lo que tienen? En el 88, 121 firmas fueron control técnicamente y 36 firmas fueron tratadas. Y fíjense que cambió un poquitito en el 89. 127 firmas eran control, 30 eran tratadas. Eso es importante. Eso es importante. Respecto al timing. Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, fíjense. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Change and scrap. Eso es primera diferencia, básicamente. Entonces, change and scrap es
t menos t menos 1. ¿Okay? Eso es lo que estoy haciendo. Y me dice missing, eso es importante leer la salida de stata. Me está diciendo missing ¿por qué? Porque si yo estoy parado, y ese es el buen ejemplo que tengo acá, si yo estoy parado en el 87 no tiene pasado. ¿Okay? No tiene pasado. Entonces, eso me va a quedar en missings. O sea, para el dato 1987 yo no voy a tener datos. ¿Se entiende? No voy a tener datos para 1987. Voy a tener el 88, porque el 88 sí tiene el 87 y el 89 sí tiene el 88. Pero no voy a tener para 1987. ¿Okay? Cuando yo le pida a Stata que me lo arme. Pero ese es un punto importante. ¿Por qué? Porque en realidad, eso no es cero. Porque en realidad, en este año, lo que pasa es que todo el mundo era cero. ¿Ok? Pero no tengo pasado. Entonces hay que pensar ese tipo de cosas. Voy a perder datos. O sea, si lo tuviera, lo incorporo. Si no lo tengo, pues... Exacto. Me van a dar cosas, pero... Sí, hay que pensar eso. No, especialmente cuando uno está haciendo que la máquina le haga cosas a uno. ¿Ok? Dice, bueno, voy a tener datos en missings, pero tengo que pensar bien qué estoy haciendo, qué cálculos estoy haciendo. Por ejemplo, porque acá estoy haciendo change in scrap, change in grant para 1988. ¿Ok? 1988. Ok, se puede, pero en 1988, yo tengo, acuérdense, yo tengo 88 y 89, entonces esto me está tomando 87 y 88 nada más. 87 y 88, entonces voy a perder bastantes datos. O sea, me estoy perdiendo todo el 89 deliberadamente. Y tengo solamente 58 observaciones. ¿Ok? 58 observaciones. Y me está dando estadísticamente no significativo. ¿Ok? Me está dando estadísticamente no significativo. O sea, básicamente, si yo haría esto, así como lo estoy planteando, básicamente me está diciendo el programa no sirve para nada. Pero hay varios precauciones que hay que tomar. Me estoy quedando solo con 58 observaciones, 54, perdón. ¿Qué pasó ahí? No, ¿por qué me estoy quedando solamente con 54? Esa es la pregunta. Lo que yo puedo hacer, vamos a hablar paso a paso, está en log de scrap. Log de scrap. Log, cambio en el log de scrap. Esa es otra estrategia. O sea, simplemente lo que estoy haciendo, y también son 54 observaciones. Pero acá es el log. En vez de ser el nivel de la tasa de descarte, es el log de la tasa de descarte. Acá algo me está dando, ¿ok? Y marginalmente significativo. Marginalmente significativo. Esa es otra estrategia. Lo otro que puedo hacer es un pull OLS. Así muy sencillo. Muy sencillo. Y me tengo log de scrap y .year grant de nuevo, 1988. Y acá sí voy a tener más datos. ¿Okay? Pero porque no estoy utilizando los cambios. ¿Okay? Si yo hago esto, que es muy sencillito, me da, de vuelta, me da positivo encima. Me está diciendo no significativo, pero positivo. Pero volvemos. Esto no está controlando por la heterogeneidad individual observada. Entonces alguien le puede decir a usted, pero acá tengo muchos más datos. Bueno, sí, tiene mucho más datos, pero está mal calculado esto, o sea, es muy sencillo, digamos. Entonces, si uno aprende bien estas cosas, uno le puede pegar fácil a la gente que hace este tipo de cosas mal hechas. ¿Okay? Porque la gente dice, ay, no, pero mire cómo tengo más datos en este caso, o sea, usted porque tiró datos. Y como, no, o sea, por la lógica, digamos, obviamente voy a quedar con menos datos. ¿Qué está hablando? Por la lógica de lo que estoy haciendo. Sí, el método, porque estoy controlando por la heterogeneidad no observada. Solamente que estoy descartando un dato, eso vamos a usar los más datos más adelante. Okay. Pero la técnica, o sea, cuando usas la técnica y toma el change en log de scrap, el cambio en el grant, ya acá más o menos estoy obteniendo estimaciones al menos marginalmente significativas y negativas, que es lo que uno espera. Y obviamente hay que hacer más cosas, pero acá ya el método está funcionando bastante bien, en el sentido de que por lo menos estoy sacando algo negativo y estadísticamente significativo, que es lo que uno esperaría. Bueno, esto
Al menos esto es lo que uno esperaría, porque uno esperaría que fuese negativo, ¿no? Si el programa es exitoso, uno esperaría que fuese negativo. Hay que hacer más cosas, de vuelta, pero al menos parece de haber evidencia interesante. Obviamente, esto es lo mismo que habíamos dicho. O sea, acá tenemos un programa que participa, tenemos esto, ¿ok? Una variable de resultado, un variable que participa y esto es una binaria, ¿ok? Y obviamente, si el programa se asigna en el periodo 2, esto igual estamos suponiendo que hay 2 periodos nada más, entonces en el periodo 2, ¿okay? Hay gente que lo recibe, es del periodo 1, donde nadie lo recibe, entonces ahí es puro ceros. Entonces, este en el periodo 2, entonces hay gente que sí lo recibe, hay gente que no, esto es 1. Entonces, esto sí va a tener variación, entonces el programa está ahí. Y lo que hago con primera diferencia es eliminar la heterogeneidad individual no observada. Hago esto. Entonces me queda esta expresión. Que si se fijan es primera diferencia, y me queda este programa acá. Porque voy de nuevo, en el periodo 1 es puro ceros. Entonces por eso en el periodo 1 no aparece. Entonces yo puedo usar eso. ¿Okay? Que es esta expresión que estoy haciendo al último. Esto, entonces el estimador de mínimos cuadrado puede escribirse así, para que uno no se da cuenta. Y eso, cara, ¿qué tiene? ¿Qué es eso que estoy escribiendo ahí? No, primera diferencia sí, pero es la diferencia de Y en el tratado versus la diferencia en Y en el control. ¿Cómo? Bueno, segundas diferencias técnicamente, sí, pero no estoy haciendo las segundas diferencias de las variables. Es primera diferencia, primera diferencia. Hay diferencia en diferencia. Eso es diferencia en diferencia. Solamente que entonces es la diferencia en los cambios promedio en Y entre los dos periodos. ¿Okay? Básicamente esa es la versión diferencia en diferencia, pero de panel. ¿Okay? Es lo único. ¿Okay? O sea, están haciendo diferencia en diferencia. Lo que pasa es que medio que uno no lo ve, digamos, a veces. Pero es diferencia en diferencia. O sea, funciona igual. ¿Okay? La gran diferencia, o sea, ¿cuál es lo más importante de todo esto? Que estamos diferenciando ya a través del tiempo para los mismos individuos. Que antes no lo podíamos hacer. Entonces, esa es la gran diferencia de hacer diferencia en diferencia en panel versus hacerlo de datos transversales repetidos. O sea, eso no lo puedo hacer con datos transversales repetidos. O sea, no puedo eliminar ahí con datos transversales repetidos. Esa es la gran limitación. ¿Okay? ¿Se pueden agregar más regresores? Claro, siempre que varíen en el tiempo. ¿Okay? Si son cosas constantes, todo eso se va. ¿Okay? Todo se va. O lo que sí puedo hacer, que es interesante, por ejemplo, ustedes sí pueden hacer estos cálculos para diferentes grupos de individuos. Eso sí se puede. Entonces ya a la gente eso sí le parece interesante. Por ejemplo, si están evaluando, qué sé yo, este programa porque suman que es a nivel nacional y quieren ver cómo funciona el programa en Bogotá versus cómo funciona en Medellín. Eso sí se puede, a pesar de que eso sea constante. Pero pueden hacer el cálculo al interior de Bogotá, al interior de Medellín. O sea, no pueden meter ciudad ahí porque eso es constante. Pero sí pueden hacer el cálculo para Bogotá, para Medellín. Y a la gente eso sí le parece interesante. ¿Okay? Eso sí le parece interesante. Mujeres o hombres, o firmas grandes versus pequeñas. Ustedes pueden jugar con todas las cosas que sean constantes y hacerlo por separado. Eso se llama efecto heterogéneo. Y a la gente le parece interesante porque les puede pasar, y eso pasa más seguido de lo que uno cree, que quizá en cuando ustedes acumulan todos, le da estadísticamente no significativo. Pero cuando ustedes separan, quizá para ciertos grupos sí da. Digamos. Y ahí es donde empiezan la gente a debatir, bueno, ¿por qué para ciertos grupos sí te da y para estos otros grupos no te da? Digamos, ¿qué pasó? Bueno, ahí uno tiene historias, digamos, de qué pasó, o qué puede haber pasado. ¿Okay? Y eso es súper interesante de por sí. ¿Okay? Bueno, llegamos, ya estamos, estos son unos cuantos ejemplos más. Llegamos hasta acá por hoy, entonces es otro ejemplo nada más. Y vamos a pasarnos ya a más periodos y más cosas. Pero llegamos hasta acá por hoy, yo creo que estamos más que sobrados. Y vamos a continuar con esto. Entonces vamos a seguir con panel, vamos a seguir con los diferentes métodos clásicos de panel y nos vamos a ir moviendo a los métodos más avanzados de panel. Esa es la idea.
a medida que vayamos tocando más temas. Entonces, pero si tienen alguna otra curiosidad que quieran que investiguemos, lo vemos. Pero eso es lo que esa es la estrategia, por lo menos para este segundo corte, que para que veamos todos los métodos de panel, tanto clásicos como más avanzados. Listo, llegamos hasta ahí por hoy. Gracias. Nada. Adrián, se usa entonces